Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Mi nombre es Javax y en este vídeo vamos a aprender a controlar nuestro receptor de radio control con la tarjeta Arduino. Muchas veces nos interesa poder controlar nuestros robots o nuestros proyectos de Arduino mediante un radio control. Para ello lo único que necesitamos es un emisor y un receptor. Las señales que nos proporciona el receptor van a ser las que interpretemos con nuestra tarjeta Arduino. Para este vídeo vamos a utilizar como ejemplo un emisor FlySky y un receptor FS-IA6B, los dos muy extendidos. Como vamos a interpretar las señales que nos proporciona el receptor con la tarjeta Arduino, tenemos que saber qué tipo de señales vamos a tener que manejar. En principio vamos a tener tres tipos de señales. Por un lado vamos a tener señal PWM, por otro PPM y también opcionalmente vamos a tener un I-Bus. Esta última opción la vamos a descartar en un primer momento porque realiza una comunicación serial que vamos a tener que decodificar con nuestro Arduino y eso puede que sea muy complicado. Por ello simplemente nos vamos a centrar en PWM y en PP. PWM significa Pulse Width Modulation, es decir, modulación por ancho de pulso. Es decir, dependiendo de la longitud de los pulsos que enviemos, vamos a estar mandando un valor analógico u otro. ¿Cómo vamos a utilizar esto en nuestra tarjeta Arduino? Pues simplemente midiendo la longitud de los pulsos que estamos recibiendo. Nuestro receptor nos va a proporcionar una señal asociada a cada uno de los canales, es decir, vamos a tener que consumir una entrada de nuestro Arduino para cada uno de los canales que queramos leer. Esto puede ser un inconveniente si vamos justos de entradas y salidas en nuestro Arduino. Sin embargo, para un proyecto normal de los que solemos hacer, no va a ser ningún inconveniente. Cabe resaltar que el PWM que nos proporcionan este tipo de receptores está adaptado a los dispositivos que controlan, es decir, servomotores y ESCs. Por ello, no va a ser interesante utilizar Analog Write para medir estas señales, sino que vamos a tener que usar la función PulseIn, que nos devuelve la duración de cada pulso. Pero tranquilos, porque en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer esto. Por su parte, PPM es un protocolo de comunicación, es decir, tenemos una forma determinada de enviar los datos. La ventaja que tiene PPM frente a PWM es que enviamos toda la información por un único bus de datos, es decir, solamente necesitamos una entrada de Arduino para leer esta información. En contrapartida, para leer esos canales vamos a tener que seguir un determinado protocolo. La forma que tiene PPM de enviar los datos es la siguiente: va a asociar un pulso a cada uno de los canales que nos esté enviando. La duración de cada uno de los pulsos va a ser lo que represente el valor analógico que nos está enviando por cada canal, igual que en PWM. Los datos se nos envían de forma serial por un único bus, entonces vamos a tener que mandar uno detrás de otro. Empezamos por el 1 y acabamos por el 6 en este caso. Es decir, que primero vamos a tener que medir la duración del pulso asociado al canal 1, vamos a esperar un determinado tiempo en el que la señal va a estar en 0 y vamos a medir el pulso del canal 2, así hasta el 6. Es por esto por lo que no podemos leer el canal 6 por PPM sin leer antes el canal 1, es decir, vamos a tener que leer todos y cada uno de los canales hasta llegar al que nos interese. PPM es muy utilizado en radio control por el ahorro de cables que nos supone, con el correspondiente ahorro de peso en nuestro dron o avión. Además, si vamos muy justos de entradas y salidas, es una muy buena opción porque simplemente necesitamos una entrada para leer 6 canales o los que tengamos. Sin embargo, la programación se va a complicar un poco porque vamos a tener que seguir ese protocolo. Para comenzar vamos a hacer un análisis de nuestro receptor. Como veis en la etiqueta tenemos que para cada canal nos pone una pegatina, canal 1, canal 2, canal 3 hasta el 6. Aquí tenemos un pin de enlace, el enlazado del receptor con el emisor y pone que VCC también lo tenemos aquí. Es decir, aquí podemos usar estos dos pines como alimentación. En realidad se pueden usar cualquiera de estos. Yo aquí en el lado me tengo indicado señal, voltaje y tierra. Es decir, la primera fila se corresponde con los pines de salida de cada uno de los canales. La del medio son 5 voltios y la de abajo es tierra. Estos pines de aquí arriba son el I-Bus que no vamos a utilizar. Para la lectura de las señales analógicas utilizamos estas salidas de aquí. En el vídeo vamos a leer el canal 1, 2 y 3, es decir, que vamos a utilizar este pin y este otro. Como veis aquí, el canal 1 también tiene PPM, entonces cuando hagamos la lectura PPM, cuando lo habilitemos desde el emisor, vamos a utilizar este pin de aquí, el primero. La tarjeta Arduino que vamos a utilizar va a ser un Arduino 1 y los pines para la lectura de los canales analógicos van a ser el 4, 5, 6, de ello que tenga ya conectados los cables. Aquí veis dos cables de alimentación que van a los 5 voltios y a tierra de Arduino. Para la conexión de los canales simplemente tenemos que llevar cada uno de los pines de Arduino a el canal correspondiente en el receptor. En este caso, el pin 4 se va a corresponder con el canal 1, el pin 5 con el canal 2 y el pin 6 con el canal 3. Ya lo tengo.
Los 5 voltios son el cable rojo y tierra es el cable marrón. Por ello, siguiendo este criterio, vamos a conectarlo, en este caso, en el punto del canal 1. Así nos quedarían las conexiones. Cuando conectemos nuestra tarjeta al puerto USB, vamos a ver que se enciende una luz en el receptor. Dicha luz está parpadeando, dado que todavía no está encendido el emisor. Es muy importante tener enlazado el receptor con el emisor, porque si no, no va a haber comunicación entre ellos. Una vez yo encienda el emisor, la luz deja de parpadear, porque ya se han conectado. Vamos a pasar a la parte de programación y os enseño cómo funciona. Bueno, vamos a pasar a comentar el programa que nos hace la lectura de los canales de forma analógica. Como veis, tengo definida una macro que se llama n mayúscula con el valor 3. Esto nos sirve para definir un vector que almacene las lecturas de cada uno de los canales. No obstante, esto podríamos hacerlo con variables independientes para cada canal. Aquí tengo los pines a los que tengo conectados cada canal. Como ya he dicho antes, el canal 1 va al 4, el 2 al 5 y el 3 al 6. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser imprimir la lectura de los canales en el serial plotter, de manera que podamos verlos gráficamente. En Setup lo que tenemos que hacer es iniciar la comunicación serial con el ordenador, en este caso 9600 baudios, e inicializar cada uno de los pines a los que tenemos conectados los canales como entradas. En el bucle de ejecución simplemente vamos a leer cada uno de los canales con la función pulseIn. Como hemos dicho antes, la función pulseIn nos devuelve los milisegundos que duran los pulsos que recibe por la entrada que le digamos. En este caso, vamos a detectar un pulso por el canal 1, es decir, el pin 4, y vamos a empezar a medir el tiempo que dura cuando detectemos un flanco de subida. Si aquí en lugar de high ponemos low, lo que vamos a estar midiendo es el tiempo en el que detectamos un pulso de bajada. Esto lo tenemos que hacer con cada uno de los canales que queramos leer. Como veis, en el vector ch, lo que estoy haciendo es guardar cada una de las lecturas en su correspondiente posición. Como tenemos una entrada dedicada a cada uno de los canales, este orden no es necesario cumplirlo. Es decir, por ejemplo, yo podría poner el canal 3, que se corresponde con la posición 2 del vector, lo podría poner perfectamente al principio y no pasaría nada. ¿Por qué? Porque como son entradas diferentes, no tengo que seguir ese protocolo de lectura que vamos a tener que seguir con ppm. Por último, para visualizar estas lecturas, solamente tenemos que hacer un serial print de cada una de las lecturas que hemos realizado. Tenemos que separarlas por comas para que el serial plotter nos las dibuje todas. La última tiene que ser un serial print line. Una vez que ya tenemos subido nuestro programa, vamos a poder encender nuestro emisor. Como veis, el receptor se conectará. El canal 1 se corresponde con este joystick de aquí. Como veis, cuando lo muevo, hace esos movimientos que yo hago. Si lo suelto, veis que hace unos picos, etc. Cuando muevo el canal 2, que es esta dirección de aquí, va a ser la línea roja la que se mueva. Si muevo a la vez, veis que son los dos. Si muevo así, se mueven de forma opuesta. El canal 3, por último, es este de aquí, que se corresponde con la potencia que le damos a generalmente nuestro acelerador, ¿no? Como veis, este no tiene el retorno, entonces cuando yo lo dejo en una posición, se nos queda la línea en el valor que nos queda. El máximo que nos devuelve en milisegundos son 2 milisegundos, como veis, aproximadamente, y el mínimo 1. Esta es una forma de visualizar fácilmente cuáles son las entradas que nos está devolviendo nuestro receptor. No obstante, estos valores los podríamos escalar y utilizarlos para alguna variable que a nosotros nos interesara, por ejemplo, la velocidad de algún motor. Vamos a pasar ahora a comentar la lectura de los canales ppm. Como veis, ahora nuestra macro n vale 6. ¿Por qué? Pues porque los canales que tenemos en nuestro emisor son 6. Recordad que en ppm tenemos que leer todos los canales, por ello necesitamos definir el número de canales como 6. Como ya hemos dicho, el pin que nos proporciona la señal ppm es el canal 1, que lo tenemos conectado al pin 4 de Arduino. Y aquí, en este vector, igual que antes, vamos a almacenar la lectura de cada canal. Como veis, en Setup ahora solamente tenemos que inicializar como entrada el pin 4, que es el correspondiente al único canal de lectura que vamos a tener, es decir, el canal de ppm. Para empezar a leer el protocolo ppm tenemos que esperar al pulso de sincronización. Este pulso es más largo que el resto, que duran aproximadamente unos 2 milisegundos como hemos visto en el caso anterior. Por ello, mientras la lectura que hagamos dure menos de 2 milisegundos, va a querer decir que todavía estamos leyendo canales. Hasta que no llegue el pulso largo, no vamos a pasar de este while y no vamos a empezar a leer ya los canales. Eso va a ser lo que nos marque cuando empieza la comunicación con el receptor.
Para leer los canales, una vez ya hemos empezado la comunicación, simplemente tenemos que hacer un bucle for e ir leyendo pulso a pulso. Se nos van a ir guardando las lecturas en el vector que hemos definido. Por último, lo único que tenemos que hacer es imprimir cada uno de los canales. Observad que para el bucle for lo he llevado hasta n-1 y el último elemento lo he hecho al final del bucle con un printline. Una vez hemos subido nuestro programa, vamos a observar ya las primeras lecturas que tenemos. En primer lugar, vamos a empezar a comprobar los canales. En este caso, el canal 1, que se corresponde con esta dirección, lo tengo enlazado con el canal 5, que es la línea morada. Como veis, cuando muevo esta perilla, se mueve el canal 5, que como lo tengo esclavo del canal 1, también se moverá cuando mueva el canal 1. Y así con cada uno de los canales. Como veis, con una única entrada de nuestro Arduino, estamos leyendo todos los canales de nuestro receptor. No obstante, este es un programa bastante básico. Hay versiones mucho más pulidas que podéis consultar en internet. Sin embargo, el propósito del vídeo simplemente es enseñar un programa sencillo que te sirva para hacer tus primeras lecturas. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y tus sugerencias en comentarios. Y para más vídeos como este, suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.